agradecemos a todas las personas que os habéis puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales y del propio WhatsApp para preguntar si estábamos bien. Estábamos mejor que en brazos, casi. Lo que pasa es que la gente tiene derecho a cogerse un par de semanas, por lo menos en julio, y otro par de semanas en agosto, para irse de vacaciones. Pero ya os dijimos que no íbamos a cortar durante el verano y que ibais a tener vuestra relación de Semana Santa y de todo lo que está relacionado con el mundo cofrade este verano. Y aquí estamos. Además, volvemos con un especial muy interesante sobre una de las ramas, una de las parcelas que estamos también tocando últimamente, que es la parte musical que tiene que ver con nuestra Semana Santa, con nuestra huerta y con nuestras raíces. Y en este caso traemos un especial Auroros. Por eso hoy nos acompaña, por un lado, don Antonio Castaño, hermano mayor de los Auroros del Carmen de Ricón de Seca. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, bien hallado. Y por otro lado, Manuel Nadal. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que es hermano mayor también de los Auroros del Carmen, pero en este caso de Beniel. Casualmente, los dos trabajan bajo la misma vocación. ¿Cómo estás, Manu? Buenas tardes, Fran, y buenas tardes también, Antonio. Y bueno, después del resacón casi de la fiesta de la Virgen del Carmen, seguimos vivos, así que estupendamente. Efectivamente, los dos, como decíamos, sois carmelitanos y esta misma semana hemos celebrado la patrona del mar, de los marineros, Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido por cada uno de vuestros lados antes de meternos en harina con lo que viene siendo el tema Auroros, puro y duro? Pues si queréis empiezo yo, o sea, Sí, pues la verdad que... Para que sea muy fácil, ya sabéis, como estamos solo los tres, y sois personas que respetéis turno y tal, lanzado con naturalidad y sin ningún problema. Estupendo. Bueno, pues si quiere Manu empiezo yo, o sea, no hay Por supuesto. problema. Bueno, pues vamos a ver, pues muy bien, la verdad es que muy bien. Ayer, bueno, nosotros empezamos realmente los actos anteayer. Anteayer tuvimos, pues bueno, ya que teníamos que poner nuestra Virgen, nuestra imagen en el altar mayor y tal, pues bueno, pues ya que estábamos allí, pues nos juntamos unos cuantos hermanos e hicimos una ronda a la Virgen, ¿por qué no hacérsela, no? Y bueno, pues después de ponerla en el altar con sus mejores galas, pues en fin, hicimos una ronda, le cantamos unas malagueñas, Rubén, nuestro hermano Rubén, le hizo ahí unos trovos y estuvimos, la verdad es que francamente, bien. Y fíjate, el primer año que se lo hacemos, y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Y luego ayer ya le hicimos su día grande, ¿no? Cantamos una misa, vino el maestro Blas a cantarle una misa solemne. Cantamos, en fin, al final el himno de nuestra patrona, el himno del Carmen, de la estrella de los mares, que nos puso los pelos de punta un poquito a todos. Y después de eso, pues bueno, dimos nuestros diplomas de hermanos de honor, como todos los años, a dos hermanos, pues bueno, que ya están mayores y tal, y ya no vienen todo lo que quisiéramos a los ensayos. Y bueno, pues los hicimos hermanos de honor, uno tiene casi 90 años ya, y el otro pues 70 y tantos, ¿no? Y los hicimos hermanos de honor y bueno, fue una fiesta muy gratificante y bueno, pues como todos los años, ¿no? Y la verdad es que nos sentimos orgullosos, ¿no? De cada año poder celebrar y poder seguir celebrando la Virgen del Carmen en su advocación y su onomástica, ¿no? Y nos sentimos muy bien. La verdad, todavía la tenemos en el altar mayor, ¿eh? O sea, que la quitaremos, el sábado la quitaremos y la volveremos a su camarín y tal, que por cierto vamos a restaurar dentro de poco tiempo y ya está. Y ahí terminarán las fiestas de la Virgen del Carmen. Pero muy bien. Los Auroros del Carmen, como desde 1890 venimos haciendo, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos y en fin, muy agradecidos sobre todo a los hermanos que nos siguen y a la gente que nos sigue y nos apoya, que sin la gente la verdad es que es fundamental. El apoyo a los auroros y a esta tradición tan nuestra es fundamental para que podamos seguir con nuestro trabajo y con esta tradición tan hermosa, ¿no? ¿Y por venir? ¿Qué tal? ¿Qué tal fue, Manu? Pues por venir muy intensamente. Empezamos el lunes bajando a la Virgen de su camarín, de su capilla, y la dejamos preparada en el altar mayor para que ayer pudiéramos celebrar el besamanos que teníamos previsto. Empezamos a las 9:30 de la mañana, que aún así, como era el primer año, pues nos daba un poco de miedo, por llamarlo de alguna manera,
de precipitarnos en cuanto a la hora y que fuese demasiado temprano. Pero tuvimos la suerte de que la Virgen no se quedó sola en ningún momento, ni durante la mañana ni durante la tarde, cosa curiosa. Porque luego, después de cerrar a eso de la 1:00 y pico, que aún había gente con las calores que tuvimos que soportar ayer, abrimos a las 6 y también tuvimos concurrencia, o sea que contentísimo. Y luego a las 8 de la tarde, pues tuvimos también una misa solemne en la que sí que intervenimos los auroros y, bueno, con unas salves. También tuvimos la suerte de contar con unos troveros que vinieron a echarle unos versos a la Virgen y la iglesia llena. Es de esos pocos días al año que la iglesia de Beniel está pero completamente llena. Y hemos terminado ya hoy devolviendo a la Virgen a su capilla. Hasta el año que viene que la volvamos a bajar. Hasta el año que viene. Pero bueno, por el camino seguramente tengamos muchas más oportunidades de escuchar auroros y eso lo vamos a ir contando poquito a poco durante este programa. El que más rabia le dé o el que lo tenga más claro, me gustaría, o los dos, que nos contaseis un poco cuál es el origen o cuál fue el origen. Ya nos decía antes Antonio por ahí que en el siglo XIX, en 1890 por ahí, entiendo que se refiere a vuestra cuadrilla del Rincón de Seca, pero ¿se conoce o está documentado en Murcia cuál fue el inicio, el origen, la simiente de las campanas de auroros? Pues la verdad es que, a ver, no exactamente. Además, todos los estudiosos del tema, unos coinciden en unas cosas y otros coinciden en otras. No hay nada claro, en fin, prístino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Se cree que en finales del 18, principios del 19, los frailes dominicos se establecen en Murcia y la noche de los sábados pues hacen procesión en honor a la Virgen. Y el huertano, como todos lo conocemos, que es muy dado a lo musical, pues iban a esas celebraciones y bueno, pues hicieron suyo, digamos, esos cantos que rezaban y que cantaban, ¿no? Porque al final nosotros lo que hacemos no es otra cosa que rezar cantando, ¿no? Que es lo que hacen todos los auroros, al fin y al cabo, rezar cantando. Y lo digo así con ese orden. Rezamos y cantamos. No cantamos y después rezamos, no, rezamos cantando. Pero primero rezar y después cantar, ¿no? Acompañados de las melodías típicas de los auroros. Pues se cree que eso, que a principios del 19 los frailes se establecen en Murcia, hacen sus procesiones y el huertano, que es muy dado a lo musical, como decía, pues hizo suyo, digamos, pues esos cantos polifónicos tan bonitos y que te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Y a partir de ahí pues se van formando hermandades. También se cree que, bueno, que al fin y al cabo era una cuestión de asistir a los difuntos, porque antiguamente no habían, en fin, como ahora que hay cantidad de empresas que se dedican a la asistencia al difunto, ¿no? No habían compañías de seguros ni nada de eso que se pareciera. Entonces las cuadrillas o las hermandades de ánimas asistían a los hermanos que fallecían, la gente que fallecía los asistían. Y de hecho todavía nosotros seguimos llevando la visita a los hermanos que llevamos nuestro estandarte, nuestro farol, y bueno, pues nos presentamos en la casa del finado y lo que hacemos es pues una estación o 2 estaciones del rosario y rezamos un poquito por el alma de nuestro hermano que acaba de fallecer, ¿no? No sé si habrá más documentación más actual, pero entiendo que absolutamente todos, pues Manuel Delgado, Fernando Delgado Maroto, Carmen Conde, que han estudiado, el profesor García Matos, toda gente que ha estudiado este tema, nos dicen que sí, bueno, que si el canto viene de los sirios y el canto viene tal. Bueno, yo ahí no voy a entrar porque no tengo ni idea, pero yo se lo dejo a los eruditos. Entiendo que son hipótesis más que certeza. Sí, justamente, pero no hay un tiempo definido, digamos, un año definido en el que surgen todo este tipo de hermandades auroras, ¿no? Bien es cierto que aquí en la Huerta hubo un tiempo en que había, por cada pedanía de Murcia, había una hermandad de auror. O 2, incluso. O dos, bueno, todavía siguen habiendo 2 en Rincón de Seca, ¿no? Bueno, allí teníais 3, si no recuerdo mal, ¿no? Aquí, sí, aquí teníamos 3, la del Corazón de Jesús, el Rosario y el Carmen.
¿no? Al final el corazón de Jesús se extinguió, por desgracia, y bueno, pues los hermanos del corazón de Jesús se incorporaron unos a una hermandad y otros a otra. De hecho, nosotros tenemos estilos que son del corazón de Jesús, ¿no? Y por eso digo que traemos, digamos, toda la tradición de cuando hubo esa explosión, ¿no?, de campanas de auroros en todas las pedanías murcianas, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Concretamente la vuestra del Rincón de Seca me dice que es de 1890 aproximadamente, la fundación vuestra. Que tengamos constancia escrita, sí, 1890. Pero bueno, tenemos escritos que nos hacen mucho más antiguos, ¿no? Pero vamos a ver, aquí en la huerta pasaba lo que, bueno, pues lo que pasaba hace tantos años, ¿no? Hasta que llegó alguien que sabía leer y escribir, no se documentó de forma fehaciente el nacimiento de la hermandad. De hecho, nuestro libro mayor, el más antiguo que tenemos, consta en Rincón de Seca a 1 de febrero, ni siquiera el día, a 1 de febrero de 1890. Y en vuestro caso, Manu, o sea, más allá de la historia general, que todo lo que quieras aportar es bienvenido, ¿no?, del nacimiento Sí. de este movimiento, también háblanos un poco de cómo nace la vuestra, hasta donde tenéis hasta donde sabéis. Sí, pues lo que es nuestra cofradía de ánimas nace como fecha, digamos, oficial hacia 1806, porque una carta de una visita apostólica a Beniel de un prelado de aquí de la diócesis dice que una de las cosas que hace es lo que ahora llamaríamos auditar las cuentas de la hermandad, que tiene libros desde 1806, lo que en pocas palabras, según los historiadores que han trabajado el asunto aquí en nuestro pueblo con nuestros cronistas, viene a significar que la hermandad, digamos que tiene como fecha oficial 1806, pero tenemos anuncios de prensa anteriores, concretamente de 1792. Entonces, pasa más o menos lo que creemos que podía pasar en Rincón de Seca, que seguramente hasta que no llegase alguien que supiera leer o escribir, pues esta hermandad estaría funcionando, pero no habría unos libros de cuentas como los que tenemos y los muchísimos que se han perdido con las vicisitudes de la historia. Así que más o menos tenemos esa horquilla de fechas. Pero la aurora en Beniel comienza mucho antes. Comienza a primeros del siglo XVIII con la cofradía del Rosario y la de la Aurora, que había dos hermandades que luego se acaban fusionando. Más luego se une nuestra cofradía de ánimas. En vuestro caso concreto, ¿cómo llegáis a convertiros en auroro? ¿Por tradición familiar? ¿Porque lo veis en el pueblo, cada uno en el suyo? Bueno, entiendo que cada uno del Rincón y el otro de Beniel, y si no me corregís, ¿cómo una persona, y además vosotros os separan un par de generaciones más o menos, yo podría estar en la de en medio, y no sé si los dos lleguéis de la misma forma, con un tema familiar, o porque os llama la atención y os acercáis? Contame un poquito cómo os convertisteis vosotros en auroros, mucho antes que convertiros en hermanos mayores. Bueno, la verdad, por mi parte, la verdad es que, bueno, viene de tradición, aparte del pueblo, evidentemente yo desde que era pequeñito, aunque después fui a estudiar a Madrid y tal, pero bueno, mi familia, mi abuelo materno, ya era auroro. Y después, pues evidentemente yo ya cuando llegué de Madrid y tal, y me instalé aquí en Murcia, pues fue mi hermano Ricardo, mi hermano, en paz descanse, ya fallecido, mi hermano Ricardo, fue el que me llevaba de la mano a los auroros, ¿no? Y quizás más por tradición familiar que otra cosa, ¿no? Bueno, aparte de eso también te tiene que gustar, coño, porque si no te gusta es como el que tiene un tío en Granada, ni tiene tío ni tiene nada. O sea, si no te gusta, es tontería que tengas familiares que lleven 10 generaciones cantando, que da igual, ¿no? Y luego también es cierto que, bueno, pues tienes que amar la tradición, tienes que amar las costumbres de la huerta, tienes que, en fin, todo eso. Yo creo que ante todo, lo primero que hay que ser es huertano, que te gusten las tradiciones y luego si por tradición familiar lo tienes, pues mejor que mejor, ¿no? En mi caso,
En mi caso es además curiosísimo porque en Beniel no había auroros, se perdieron durante los años 60, 70, que se mueren ya los últimos auroros. Y fui yo el que me puse mano a la obra, empecé a enganchar unos cuantos hombres y nos decidimos a volver a poner esto en marcha. Pero a mí, desde pequeño, más bien adolescente, me llamaba la atención esta tradición. A mí que siempre me ha gustado pues, las tradiciones de nuestra huerta, pero sobre todo la música, el folclore, pues esto me llamó muchísimo la atención y el saber que todavía quedaban personas por toda la región de Murcia que, que conservaban esta forma de alabar a Dios y de guardar las costumbres de nuestra huerta me cautivó. Y cuando me enteré de que aquí en Benil habíamos tenido auroros, pues fue una idea que con el tiempo ha ido madurando y que he podido poner en marcha, gracias a Dios. O Así sea, que tú que eres fundador, ¿no? Tú eres refundador. totalmente, totalmente. Y con mucho orgullo por ello. Sí, hombre, falta. Que no es. Claro, hombre. Oye, y háblanos un poco más de esta refundación, Manu, porque, claro, entiendo que tú ya, no sé, la primera vez que tuviste una campana de auroros actuando o rezando, ¿no? Como decía Antonio. ¿Dónde fue? Si fue el Jueves Santo en Jesús, o fue en la huerta en otro sitio, o cómo tú llegaste a conocer a Antonio porque me habéis dicho que os conocéis. ¿Cómo, o sea, ¿dónde empiezas tú a beber y a estudiar cómo poder reflotar o refundar esta campana de auroros perdida para convertirla en lo que es hoy? Pues la verdad es que es un proceso bastante diverso, bastante entretenido, por lo menos para los que nos gusta la historia. Porque Complicado. lo mismo te pasa una tarde con 2 o 3 señoras mayores, como me llegó a pasar incluso, que te cuentan pues que su padre, su tío, su abuelo eran auroros o lo que recuerdan de cuando salían a cantar los auroros, que lo mismo te pasa otra tarde entera en el archivo parroquial o con la cronista de tu pueblo, viendo pues esos libros de cuentas, fechas, nombres y al final lo de menos es la estructura, porque eso, quieras que no, al final con el tiempo, más o menos todas las hermandades descubres que tienen una estructura parecida. Al final lo más interesante en una hermandad con auroros pues son las letras de las salves y los estilos. Entonces eso conlleva algo más de trabajo. Tienes que tirar de mucha memoria popular y nosotros, gracias a Dios, hemos tenido suerte en ese sentido. De hecho, empezamos la Navidad del 23 y tuvimos la suerte de que una señora que tenía ya 90 años y por desgracia falleció al poco de contarnos todo esto y de echarnos una mano con lo que sabía. Nos recitó una salve de la Purísima que ella recordaba y la pudimos estrenar en Navidad del año 23. Y Aquí en el programa al hermano mayor de una de las campanas más antiguas de forma ininterrumpida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que puede ser Antonio, y posiblemente al hermano mayor de la más joven, ¿no? De ahora mismo que hay en la región. sí, Porque el hermano mayor de la más joven y el hermano mayor más joven. bueno, entiendo que también, claro, entiendo que también. Oye, ¿vosotros tenéis conocimiento de que hayan campanas de auroros fuera de la región de Murcia o esto se circunscribe solo a Murcia? No, hay en un montón de sitios, sí. O sea, Sí. yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy significativo. En Estella, por ejemplo, Navarra, ahí, fíjate, pero esto habría que estudiarlo muy bien porque ahí, en medio de la plaza de Estella, hay un monumento a un señor con una campana y un farol. Es alucinante porque, y yo supongo que no por casualidad, porque estoy seguro que migraron de cualquier, porque esto al fin y al cabo, y además lo tenemos clarísimo, ahí, en fin, en el Mediterráneo hubo, en fin, una explosión de todo este tipo de cantos polifónicos, ¿no? A partir de Claro. Bizancio,
partir de Bizancio, ya el gregoriano se aparta un poquito, digamos, y existe la polifonía, ¿no? Y la polifonía es la que, en fin, caracteriza, digamos, todos los estilos y salve auroras, ¿no? Y que en Estella de repente aparezca una, en fin, una estatua de un hombre con un farol y una campana, pues la verdad es que te ponen los pelos como escarpias, como es posible. No, pero bueno, sí que es cierto que no solamente en Murcia, en Navarra, en Córdoba, en Andalucía, los campanilleros. Bueno, Claro. si tenemos una de las niñas de la puebla, tenemos una copla maravillosa que es los campanilleros. En la noche de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada. Pero vamos a ver, si es que es más claro, es imposible. Te canta mucho en Navidad. Justamente, pues es que es imposible tenerlo más claro, ¿no? De que hay campanas de auroras o hay auroras, cada uno con su estilo y con su canto diferente, pero que hay auroras en toda España, y eso está Sí. claro. Y que la tendencia fue mediterránea, lo tenemos clarísimo. Mira, los monjes del Monte Athos en Grecia, en Castelsardo, por ejemplo, que nosotros nos hermanamos hace ya tiempo, hace los años 95, 97, no recuerdo bien, ahora mismo nos hermanamos con la gente de Castelsardo, ¿no? De un pueblecito de la isla de Cerdeña, ¿no? Y los cantos son enormemente parecidos, enormemente parecidos. Y una polifonía clásica modal alucinante. Y entonces, pues claro, no solamente no es que haya, aparte de Murcia, no, es que hay en España, hay en Italia, hay en Grecia, no sé, es todo el Mediterráneo, la influencia mediterránea ha sido, en fin, fundamental para que todas las campanas de Aurora sigan vivas hoy en día. Claro. Lo curioso es la forma de cantarla, cómo varía en otras zonas de España con respecto a Murcia e incluso dentro de la propia región, porque lo que son salves como tal, solo cantamos en la huerta. Salve como romance, solo las cantamos en la huerta. Si te vas a Lorca, por ejemplo, tienen coplas, como las que podríamos cantar Antonio y yo al final de las salves de nuestras hermandades. Sí, luego otra cosa muy curiosa, Manu, es que también hay mucha gente que utiliza instrumentos. O sea, ¿Sí? aunque le estén cantando a los difuntos, utilizan instrumentos. Nosotros no. Nosotros solamente nos acompaña, el único instrumento que nos acompaña es una campana. Por eso, la denominación de campana de Aurora. Porque es el único instrumento que acompaña al canto. Antonio, Manu y Antonio. Y la denominación de auroros es porque se empezaron a cantar a la aurora, en el momento de la aurora. Entiendo que tendría que venir de ahí. El amanecer, justo. Claro. Y que ellos cantaban la misa de la aurora. O sea, después de hacer las despiertas, se iban directo a la misa de la aurora. La misa de alba, que se llamaba. Exactamente. Bueno, también tiene sentido porque ¿qué es la muerte? Porque al final se le cantaban a los finados, ¿no? Como decía Antonio, ¿qué es la muerte? Sino un despertar, una nueva aurora. Es que al final no deja de ser eso también. Oye, más o menos, ¿hay pensadas cuántas cuadrillas pueden haber en la región de Murcia actualmente? Como cuadrillas, a ver, es que hay que diferenciar, ¿eh? O sea, una cosa son las cuadrillas y otra cosa son las campanas. También es verdad que la línea históricamente es muy delgada, ¿eh? Esto se ha dicho, pero. Y bueno, la línea será todo lo tiempo... delgada que tú quieras. Y de hecho, de las hermandades de auroros, es de donde salen las cuadrillas. Las cuadrillas, los bailes de pujas, porque al final las organizaciones, la organización era la hermandad de auroros o de ánimas. Y a partir de ahí salen las cuadrillas, salen los bailes de pujas, sale absolutamente todo lo que tiene que ver con el folclore huertano. Igual que en Navidad. El dato primigenio sale de las hermandades de Aurora. Claro. Y en Navidad, cuando se salía con el cuadro, muchas veces los que tocaban esos instrumentos no eran solamente particulares, eran mayormente hermanos de las hermandades que salían a la pedimenta. Así es. Antes me estabais hablando de distintos estilos. Entiendo que cada maestrillo tiene su librillo y al final pues cada una se va cogiendo sus formas o sus modos. Para los que conocemos menos este mundo, contadnos un poquito en qué consistirían estos estilos y si realmente son muy distintos
o si cualquier persona podría identificarlo solo con escucharlo, o no, para eso tiene que ser gente más experta como vosotros. Bueno, a mí bueno, llevo desde que tenía 12 años con los auroros, me cuesta trabajo identificar alguno, ¿eh? No, o sea, no porque, mira, lo primero es que el canto y sobre todo el modo en que se canta, los melismas que se utilizan a la hora del canto son muy complicados. La gente que no está acostumbrada a escuchar la aurora no podría cantarlo ni siquiera escuchándolo 6 veces seguidas. Y eso es así, eso es así. Eh, Cuando ya estás, en fin, metido en harina, como diríamos habitualmente, entonces ya puedes diferenciar un estilo, que yo, por ejemplo, diferencio varios estilos. Bueno, es lo mismo cantar difuntos, cantar Navidad, pues eso es lógico. O sea, eso sí que se nota que hay diferencia, porque en la Navidad es el único ciclo donde realmente los auroros utilizamos panderetas, laúdes, bandurrias, guitarras, ¿no? Pero el tiempo de ordinario, el tiempo de pasión y el tiempo de difuntos sí que se diferencian bastante. Pero dentro de cada ciclo es complicado diferenciar una cosa de otra, ¿eh? Sobre todo en los estilos ordinarios y de difuntos. Pues nosotros tenemos aproximadamente unos 70 estilos, que ya son, algunos no los utilizamos, pero bueno, los tenemos en el repertorio, ¿no? Palos que el flamenco, Antonio, ¿eh? ¿Eh? Que más palos que el flamenco, digo. Sí, o sea, tenemos 70 estilos. Y de los 70, pues hay algunos muy curiosos que es conveniente comentar. Mira, por ejemplo, tenemos la catalana. ¿Por qué se llama la catalana? Perdón. Pues porque a lo mejor algún hermano estaba trabajando en Cataluña y, bueno, pues allí escuchó auroros y escuchó ese estilo y lo trajo. Tenemos la aragonesa carmelitana, tenemos la del tío Antonio de la Luz, teníamos la del tío Chico el Macario, tenemos la de Lope, tenemos, en fin, tenemos una serie de estilos que, bueno, que se han ido incorporando a nuestro repertorio y que son totalmente diferentes. Y a mí me cuesta trabajo identificar alguno de otros, ¿no? Me he echado un estilo, por ejemplo, la aragonesa, la catalana. Pues hombre, sí sé diferenciarlas, ¿no? Pero no por nada, sino por el tiempo que llevo. Pero a la gente que viene a escucharnos, digamos que le costaría mucho más trabajo, ¿eh? Nosotros tenemos un poco menos de variedad. Ahora mismo Hombre, hemos podido recuperar solo 3 estilos. Manu, que en 2 años, ¿qué esperas? Ya, hombre, ya me gustaría a mí que tuviéramos la misma variedad. Hombre, con el Pero ahí tiempo, Manu, está, seguro. totalmente, quién sabe. Claro. Pero sí, por lo menos los 3 que tenemos, gracias a Dios, podemos constatar que se han utilizado en Benier, que aunque no sean a lo mejor 100% de aquí, porque al final esto es como una madre que tiene varios hijos. Como somos todos, la mayoría pueblos vecinos, la mayoría de estilos pues tienden a parecerse. Entonces, casi que muchos se parecen, pero sí, los que tenemos son marca de la casa. ¿Y estáis ordenados de alguna forma? ¿Hay una asociación cultural o una federación de campanas de aurora o algo similar en el que podáis pues, compartir tanto bueno, las cosas buenas como las cosas a mejorar y que os den un pozo incluso legal y social? Manu, adelante. Pues en nuestro caso tenemos ya no solo el sustento religioso a través de la cofradía, sino que además tenemos también asociación civil para tener esa doble personalidad y reconocimiento. Pero aparte está la federación, está el Cabildo de Hermandades de la Aurora de la región. Si había un ente, igual que está el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, que reúne a todas las cofradías, si hay algún cabildo o alguna hermandad madre que aúne a todas las campanas de auroras de Murcia. Sí, además es de muy reciente creación. Bueno, estamos poniéndolo en marcha y estoy seguro que va a traer pues, muchísimas alegrías, porque al final, bueno, pues si hay un ente que nos representa a todos, pues es mucho mejor, porque como los de Fuenteovejuna, coño, todos a uno. Es así, ¿no? Pero yo creo que, en fin, estamos todavía poniéndolo en marcha de muy reciente creación
Y creo que va a ser muy bueno para todas las hermandades de la Aurora y cofradías que están dentro de esa cofradía, ¿no? De ese ente, ¿no? ¿Qué vinculación tenéis? Porque claro, sabéis que esto es un programa cofrade, especialmente de la ciudad de Murcia, y la mayoría, sí, yo creo que el 90% de las personas que conocemos a las hermandades, a las cuadrillas de Euroros, a las campanas, están vinculadas al viernes, al Jueves Santo por la tarde, en la plaza de San Agustín, que además tenéis allí no sé si se llama escultura, pero sí que tenéis unas losas, en el suelo hay unos especiales y una campana dibujada, y hay reminiscencias de lo que son las campanas de Euroros desde hace, pues no sé si eso tendrá 15 o 20 años. Entonces, la vinculación que tenemos los que sabemos menos de la Semana Santa con vosotros es esa. Pero ¿qué vinculación real tenéis más allá de ese día? Y también os podéis contar de ese día, con la Semana Santa de Murcia. Bueno, pues por parte de la Hermandad del Carmen, pues bueno, somos cofrades de honor de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Creo que nos unen muchísimos años desde la huerta por la orilla del río. Se iba a cantarle el Jueves Santo en la Puerta de Jesús y cantábamos, pues se cantaban las famosas correlativas por parte de Montagudo, que la Hermandad del Carmen pues tuvo la suerte de recuperar en los años, pues me recuerdo que eran 2000 y algo, 2000, no tengo la fecha exacta, pero bueno, alrededor del 2000, 2002, 2003, 2004, no recuerdo bien. Porque mire, don Carlos Valcárcel, que ya el hombre falleció, Carlos Valcárcel Meibor, siempre nos decía lo mismo. Por favor, recuperar las correlativas, recuperarlas. Y en un libro de Díaz Casó, de 1890 y tantos, Pasionaria Murciana se llama el libro, pues allí estaba escrita al libitum, no tenía armadura, no tenía absolutamente nada, la famosa correlativa, ¿no? La hizo me parece que el maestro de capilla de la catedral la pasó y Díaz Casó la publicó en ese libro Pasionaria Murciana. Y nosotros, lo que hizo Luis Federico Viudes, que en paz descanse también, fue pues interpretarla. Se pasaron todas las notas a un MIDI, el MIDI lo interpretó, entonces acordaros de los MIDI, bueno, todavía se sigue utilizando, claro, lo interpretó y a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue humanizar, digamos, darle las mismas respiraciones que le damos en cada salve de auroros, o, ¿no? Para poder respirar, si no nos ahogaríamos, claro, aquello no tenía nada, no tenía ningún signo de puntuación musical, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues sacamos las famosas correlativas. Bueno, en fin, que me refiero son muchísimos años los que tenemos de vinculación con el Jueves Santo por la tarde y la cofradía de Jesús, ¿no? Allí yo recuerdo que Díaz Casó ponía en su libro que las famosas correlativas, pues tranquilamente se podía fumar 3 o 4 cigarros entre verso y verso. O sea, aquello era eterno, ¿no? Y los de Montagudo que las cantaban, bueno, en fin, las he escuchado con una grabación de Radio Nacional, creo que era, también del hombre este que vino por aquí, americano, no recuerdo, Alan Alan Lomax. Lomax. Alan Lomax. También he escuchado alguna correlativa, el tercio, la oración de pasión, en fin. Pues la oración de pasión y la correlativa la recuperamos y tal, y la verdad es que la tenemos como un tesoro muy bien atesorado, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que nos une, llevamos por, no sé, 70, 80, 100 años, incluso yendo a Jesús a cantar y contar la pasión y muerte de nuestro Señor y los dolores de nuestra Santísima Madre. Manu, Nosotros tenemos algo menos de historia. Pero pese a tu juventud te veo muy puesto, que sabías quién era el americano que vino al tema este. Bueno, yo a Manu, de hecho, lo conocí este Jueves Santo, tuve el gusto de conocerlo. Exacto. Allí porque yo tengo también la suerte y el privilegio de salir en Jesús. Y bueno, pues sabéis que esa tarde es muy especial. Oye, ¿hay un número máximo de componentes de una campana de Euroros? ¿Eso está medido o está arreglado de alguna forma? Sí, no, según el sitio. No sé, Antonio, si allí tendréis alguna norma al respecto.
Es que no he entendido bien la pregunta, pero al principio no te... Es que hay un número máximo de componentes de una campana de boleros. No, no hay ningún número máximo. Lo que sí es cierto es que siempre tienes que dar un mínimo, Sí, pero, pero máximo no hay. Por ejemplo, nosotros, pues hay veces que nos hemos juntado, pues, o que hemos ido, ¿no? 40 personas, solamente hermanos cantores me refiero, ¿eh? Luego hermanos de Tarja, hermanos perpetuos, tal, no sé, bueno, pues hemos tenido un montón, ¿no? Pero realmente hermanos cantores, pues a lo mejor hemos sido 40, 50, ahora somos 28, 30. Es que, a ver, eso va variando y no hay un número máximo de hermanos cantores. La verdad es que, por lo menos para los hermanos mayores, y creo que Manu está conmigo en esto, cuanto más seamos, más registros tengamos y más voces se hagan, muchísimo mejor, porque totalmente. no todas las veces puede todo el mundo, ¿no? Claro, y que no todas las veces, aunque cantemos las mismas personas, suena igual. Así es. Entonces, mm, parece que siempre es lo mismo, pero para los que tenemos el oído hecho a la aurora, no siempre suena igual. Sí. Entonces, se nota. Pero sí que es verdad que se decía antiguamente, así a colación de lo que preguntaba Fran, se decía antiguamente que auroras tenían que ser o 15 como los misterios del Rosario, o 24 como las horas del día, o 33 como los años de Cristo. Eso se lo oí a un compañero, también hermano mayor, y me llamó la atención que se tuviera en cuenta esa simbología. Muy interesante, muy interesante. Oye, o sea, vosotros que sois los dos hermanos mayores, en vuestro día a día, vuestras obligaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, además de ser gestores y representantes de la propia campana, o sea, también sois los líderes musicales, por decirlo de alguna forma. Quiero decir, que lo organizáis, ahora empezamos por aquí, no, pues tú ponte aquí, no, tú entra aquí, tú sales, o no, hay una persona que técnicamente lleva la parte de la más musical, más melódica, y nosotros nos dedicamos a un tema más gestor. No, fíjate, en mi caso, por ejemplo, no, o sea, sí que es cierto que tengo cierta facilidad, digamos, eh, para la polifonía, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues los hermanos tienen a bien escucharme o aguantarme y, y la verdad es que, bueno, pues sí, pues ciertamente pues llevas un poquito ahí el tema, tal, oye, ¿por qué no hacemos esto, esta voz, tal? Pero bueno, al final, mira, hay un hermano campanero, que es el que toca la campana. Aunque sepan tocarla varios, siempre hay uno que es, digamos, el titular, ¿vale? Luego hay otro que es el que rompe la salve. El hermano que rompe la salve. Está el hermano despertador. O sea, cada uno tiene, digamos, su función dentro del organigrama de la hermandad. Pero lo que es cierto es que, bueno, pues, siempre hay uno que tiene que tener, musicalmente hablando, sí que es cierto que tienes que tener, pero sobre todo para no desvirtuar, y creo que Manu también está conmigo en esto, las estructuras fundamentales del canto de la aurora. Porque el canto de la aurora es muy susceptible de convertirlo en una coral. Y eso no es aurora. O sea, Claro, los pedales tienes que mantenerlos. Los pedales, que son la cuarta, el bajo, eso tienes que mantenerlo. Y luego que la melodía, ¿vale? Los melismas que se van haciendo entre el tronco y la segunda, sean como tienen que ser, sí, porque es muy fácil convertir la aurora en una coral cuando no lo es ni lo va a ser en la vida, ¿no? Y cometeríamos un gran error si eso fuera así. totalmente. En mi caso me pasa lo mismo, como al final el que se ha ido aprendiendo esos estilos casi de memoria para poder enseñarlo al resto de compañeros, he sido yo, pues todavía tengo un poco esa función de ir dirigiendo. Y a veces es complicado incluso cuando solo tienes dos, tres voces como mucho, porque al final, si no se asienta bien, primero corre el peligro de que no suene bien, se va la melodía y estamos perdidos. Y luego aparte también lo que dice Antonio, que si nos ponemos especialmente tiquismiquis, mmm, al final acabamos convirtiendo la salve en una pieza de zarzuela y no.
No lo sé. Creo que era García Matos que nos definió, y creo que es una definición muy acertada. Decía García Matos que la aurora era la voz profunda de la huerta. Y creo que es una de las acepciones más bonitas y más entrañables que nos pueden hacer. La voz profunda de la huerta. No somos una coral, no somos... Sí, hacemos polifonía. Sí que es cierto que la gente no sabía ni leer ni escribir y te hacía 4, 5 y 6 voces. Es cierto, pero Sí, todo se hacía de oído. Absolutamente todo, como decían, era de oreja. Era tradición oral, totalmente tradición oral. Claro, es totalmente por tradición oral, supuesto. claro. De padres a hijos, de hijos de hijos a nietos, en fin, de abuelos a nietos. Es transmisión oral pura y dura. Incluso Claro. las salves todavía se siguen dictando. Ahora sí que es cierto que tenemos pues libros que nos llevamos, que, en fin, pero la salve se dicta. Y antes, antiguamente, no había ni libros ni nada. Había 2 personas que se sabían las salves de memoria, una en el primer coro y otra en el segundo, y se iban dictando la salve. El verso que venía se dictaba. Ya le hemos Claro. recuperado, por cierto, esa tradición. Sí. ¿Cómo de aperturistas o de accesibles son las campanas de Euroros hoy día? Me explico. Yo que tengo un desconocimiento bastante grande, como la mayoría de la gente, pero que me llama mucho la atención, si yo viviese en Beniel o en Ricón y me apeteciese entrar a formar parte de una campana, ¿cómo de complicado lo tendría? Pues coño, lo tendría facilísimo. Vamos, nada más que tienes que decirlo y te vienes a los ensayos. Fíjate qué fácil. Pero eso, Totalmente. ¿esto yo porque estoy aquí con vosotros o cualquier persona que tuviese verdadero interés no tiene ningún problema en empezar a ensayar y a participar? No, Fran, cualquier persona, vamos, yo no sé, yo en el caso del Carmen, por ejemplo, oye, puedes venirte a los ensayos, estamos escuchando tu voz, cuando ya te aprendas alguna salve, la cantas con nosotros, te escuchamos, oye, pues tú podrías hacer una segunda en tal sitio, tú podrías hacer el tronco en el segundo, en el primero, en el no sé qué, y ya está. Si es que es muy sencillo. Ahora, si el aperturismo, porque ahora está muy de moda el tema de decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, la pregunta típica, ¿no? ¿Por qué no tenéis mujeres en la campana de Aurora? Pues es muy sencillo, porque es un canto hecho para voces iguales. O sea, no es un canto hecho para voces diferentes. Vuelvo a repetirlo, no somos una coral. Y como no somos una coral, no caben voces diferentes. Sí que es cierto que nuestros hermanos del Rosario, por ejemplo, pues tienen mujeres. Oye, pues muy bien. Pero hay que ser muy fino para poder romper la salve, para que el tono sea el justo para ellas y para ellos. Porque es un canto hecho para voces iguales, ¿no? Muchas veces me han hecho esta pregunta y tal. Y la verdad es que nosotros lo único que hacemos es conservar tradiciones, no innovar en nada, ¿no? Nosotros conservamos la tradición y ya está, ¿no? Que es lo que... Y gracias a Dios no nos han faltado hombres, ¿no? Si nos faltaran, pues vamos, de cabeza que meteríamos lo que hiciera falta para conservar la tradición, no cabe la menor duda. Pero que, oye, ya te digo que es un canto para voces iguales, suena de forma diferente. Si hubiera una campana de auroras, o sea, de auroros mujeres, pues eso nos sonaría especialmente bien, exactamente igual que nosotros. Y Manu, en vuestro caso también es fácil. Cualquier persona que esté en Beniel o en los alrededores que quisiese formar parte de vuestra campana, no habría ningún problema para ello. Sí, totalmente. Además, yo no me canso de repetirlo y aprovecho este espacio para que todo aquel que nos oiga, ya sea de venir o de alrededores, que lo sepa. Nuestros ensayos están abiertos a todo el que quiera venirse. Ya sea que nos lo diga, por ejemplo, si nos ve por la calle o a través de nuestras redes sociales, que de hecho el perfil de Instagram lo he puesto aquí en el nombre mío. Cualquiera que nos contacte, oiga, que quiero venir a un ensayo, quiero participar con vosotros, sin problema ninguno. Al final, la aurora es patrimonio de todos y al menos yo lo entiendo así, todo el mundo tiene el derecho a intentarlo. Y además en Beniel, con fundamento histórico, vaya por delante, siempre hemos contado, o casi siempre, con mujeres. De hecho, ya antes de la guerra civil, eh, gente especialmente mayor de nuestro pueblo nos decía que, sobre todo el Día de Todos los Santos, había alguna mujer que otra que hacía el ánimo y se arrimaba al corro de los auroros y no le ponían ningún problema. De hecho, conocemos nombres y apellidos de esas mujeres que se animaban y daban un paso adelante con ellos.
Así que nosotros cuando empezamos a establecernos un poco más seriamente, digamos, no tuvimos ningún problema en abrirnos a que alguna mujer entrara. Hombre, evidentemente, pues como dice Tony, cuidando esa delicadeza de romper la salve, por ejemplo, o de entonar los estilos en un tono que fuese lo suficientemente cómodo tanto para los hombres como para las mujeres. Y de momento no hemos tenido ningún problema a ese respecto. Así que nuestra invitación se extiende ya no solo a los hombres, que por supuestísimo y evidentemente, sino también a las mujeres que quieran y a las que muchas veces, pues, por no ser el ejemplo mayoritario, pues les pueda dar un poco más de reparo o puedan verse un poquitín más cohibidas. Hemos invitado a que quien le apetezca, porque además yo lo digo, yo lo he escuchado cuando estaba un Jueves Santo por la tarde, de joder, qué cosa más interesante, cómo me gustaría participar, pero no tengo acceso, ¿no? Pasa un poco como en las cofradías, que si no tienes a alguien allí, hay veces que parece que son estructuras muy cerradas y que es muy complicado entrar, cuando luego no es así. Entonces, en este caso, pues, otro tabú que hemos derribado y que invitamos a la gente que se acerque al universo Campana de Claro. Gloros. E incluso, perdóname que te corte, si nos veis cantando durante la Semana Santa, que es el ejemplo pues, más cercano para el público de este espacio. Si nos veis cantando pues, el Día de Todos los Santos, allí mismo, arrimaros al corro. Precisamente la siguiente pregunta era esa. O sea, dentro del año, ¿cuáles son vuestros hitos más importantes? Como por ejemplo el Día de Ánimas, que ya no lo habéis dicho Antonio y tú, o Semana Santa, etcétera. Lo digo para invitar a... Porque si sabemos que, oye, pues ahora justo me lo invento. En septiembre estamos en la fiesta de no sé qué y tal, porque hay un evento allí, para invitar a la gente que no se circunscriba, que puedan disfrutar de la Campana de Gloros el Jueves Santo por la tarde, sino que puedan ir a veros a tal sitio o a tal otro sin un certamen, o si hacéis una fiesta, en fin. ¿Qué hitos a lo largo del año son los más importantes para vosotros y dónde actuáis, dónde cantáis, o dónde rezáis? Empieza, Tony. Bueno, pues la verdad es que nosotros lo hacemos durante todo el año. Nosotros con las despiertas o dispiertas, como solían decir los huertanos, pues lo hacemos durante todo el año. Como te he dicho antes, hemos comentado el ciclo de ordinario, el de pasión, que es la Semana Santa, evidentemente, el de difuntos, que es en noviembre, y luego el de Navidad. La verdad es que el más multitudinario, digamos, que es el de la Navidad, ¿no? O sea, un ciclo más festivo, más alegre, ¿no? Que intervienen guitarras, laúdes, bandurrias, panderetas, guitarros, quintos, requintos, en fin, todo instrumento que, incluso botellas de anís, coño, que también se utilizan mucho. Y la verdad es que nosotros, bueno, las fechas más importantes, evidentemente para el Auroro, y creo que esto es en general, la Semana Santa yo creo que es la que más te pone los pelos como escarpia. La Semana Santa y bueno, y en segundo lugar, pues bueno, el ciclo de difuntos también, recordando a la gente que nos antecedió, ¿no? La gente que estuvo antes que nosotros y que gracias a ellos seguimos aquí. Y que gracias a ellos seguimos, pues eso, teniendo 70 estilos, 75, los que sean, o los que cada hermandad tenga, pues es gracias a la gente que estuvo anteriormente a nosotros. Entonces, creo que hay que recordarlos por lo menos una vez al año. Y en este caso, pues bueno, como seguimos la liturgia de la Iglesia Católica, pues no hay más que decir, bueno, pues en el ciclo ordinario hacemos todo el año. En el ciclo de pasión hacemos lo que es la Semana Santa, el Jueves Santo. Antiguamente también se iba el Viernes Santo por la mañana, nosotros íbamos a cantarle cuando el primer rayo de sol le daba a la Dolorosa, a Nuestra Señora Dolorosa en la cara, la de Salcillo, el Viernes Santo por la mañana. Se cantaban los 7 dolores, ¿no? Los 7 dolores. Y esta claro, la Semana Santa es por lo menos en la Aurora del Carmen pasa eso, que es nuestro ciclo por excelencia, ¿no? Después el ciclo de difuntos, como es lógico, el 1 de noviembre estamos todos los años en el cementerio, nuestro Padre Jesús, cantando, en fin, tumba por tumba a todos los hermanos que hicieron lo mismo que nosotros, pero hace ya algunos años, ¿no? Y luego el de Navidad, que bueno, pues salimos por toda la región, cantamos en el Belén Municipal, en Murcia, nos vemos a la despierta de San Nicolás, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y luego las despiertas que hacemos por aquí, por el pueblo, durante
todo el año y diferentes. La despierta de San José, la despierta de San Antonio, en fin. Hay algunas veces que la hacemos como se hacía antaño, desde todas las 3 de la mañana hasta misa de alba a las 6 de la mañana. Pero bueno, es algo muy especial, lo hacemos solamente una vez cada 3 o 4 años. porque la gente no te crea que está muy dispuesta. Quiero acercar a conocer un poco más y a disfrutar de estos cantos polifónicos que son las campanas de Ouroros, ya no tenemos excusa. No tenemos excusa ni para acercarnos a formar parte de ellas y, por supuesto, para disfrutarlas durante todo el año. Creo que nos ha quedado, llevamos ya más de una hora hablando, creo que nos ha quedado un programa bastante redondo. Pero un momento, pero Manu no ha dicho... No, sí, con Manu todavía. No, porque me gustaría que cerrase él, pero os reconozco que muchas personas que no conocemos o no conocíamos o no somos duchos en este tema, que estoy además de aprender, veo que es muchísimo más complejo de lo que aparentemente parece. Yo creo que hay gente que pensaba que esto llegaba allí, te ponían el corro, te prendían 2 letras y empezaba a cantar con voz grave y chimpum, pero no. Por la estructura que os estáis explicando, por el tipo de palos o de tipos de estilos de canto, etcétera. Vemos que esto es muchísimo más complejo. Y yo, pues la verdad que animo a la gente a que se aplique mucho más. Manu, ¿cuáles son vuestros hitos a lo largo del año y dónde? Bueno, ya con Antonio podríamos ir ya prácticamente casi todos los meses a verlos. Sí. En Beniel, ¿cómo ir a conocerlos? Pues en Beniel, por ejemplo, empezamos el año Auroro, por llamarlo de alguna manera, con la Despierta de la Purísima, que es de nuestras noches clave. Y la verdad que este año pasado que la hicimos por primera vez, salió redonda, la gente nos recibió estupendamente en un montón de sitios y de casas, así que salimos encantadísimos. Luego también durante la Navidad, pues cantamos en la misa del día de Navidad, el Día de Reyes, alguna vez que otra también vamos al Belén viviente que hay aquí en el Secano, en la pedanía del Ral. Y cerramos, por supuesto, el ciclo de Navidad con la fecha clave de nuestro pueblo, que es la Candelaria, que por supuestísimo animo a todo el mundo, ya no solo a venir el 2 de febrero y vivir la Candelaria, sino a vivirla con los auroros. Eso sí que es intenso. Eso es vivir la Candelaria casi desde las mismas entrañas. Y a partir de ahí, muchas veces ya casi... Seguro que mucha gente va a tomar nota de eso, ¿eh? Ya verás como Por favor. En febrero vais a tener más gente que el año pasado, ya lo verás. Ojalá que sí. Es que animo a todo el mundo a vivirlo. Luego también casi muchas veces empalmamos con el ciclo de pasión. A veces no nos da casi descanso, porque enseguida tenemos la Despierta de San José, que también es otra noche preciosa. Y de ahí muchas veces ya a la Semana Santa van 2 semanas como mucho. Entonces apretando ensayos porque enseguida las cofradías del pueblo, oye, que si venir a cantarle a la Dolorosa el Viernes de Dolores o Domingo de Ramos también a otra cofradía que muchas veces nos lo ha pedido. El Jueves Santo hasta ahora no hemos tenido la suerte de poder ir a Jesús, pero Viernes Santo, por ejemplo, sí que hemos recuperado la tradición de cantar el Vía Crucis de por la mañana aquí en Beniel, que es de esas cosas que sí que recordaba la gente mayor que se hacía miércoles y Viernes Santo. Lo que pasa es que miércoles, al ser día de labor, lo tenemos mucho más difícil. Pero Viernes Santo lo hemos recuperado 100%. Antonio, el Jueves Santo por la tarde, ¿sois la única campana de Ouroros que está allí en Jesús o hay más? Hay por lo menos 10. En fin, me parece que 8 o 9, creo. Está Santa Cruz, Jabalí Nuevo, Jabalí Viejo, Santomera. Sí, o sea, hay un montón. Hay por lo menos 8 o 10 estamos allí. El Rosario, las Torres de Cotillas. Las Torres de Cotillas. En fin, hay un montón de campanas allí el Jueves Santo. Eso sí que sería interesante que la gente, en fin, la que quiera escucharnos, claro, que se pasara por allí, porque cantamos al final 2 salves cada campana y tal, y es muy interesante, muy interesante. Sí. Pues Manu, no tienes excusa para no estar en el Jueves Santo de 2026, sumando una campana más Hombre, por supuesto. al Jueves Santo por la tarde. Haremos el esfuerzo porque así sea.
además la Semana Santa para nosotros suele ser dura. Aún así, animo a las cofradías, ya no solo de nuestro pueblo, que saben que pueden contar con nosotros, sino también si alguna de nuestra capital quiere alguna vez que le cantemos a sus titulares, aquí estamos, al servicio de quien nos necesite y de que no se pierda esta tradición, que a lo mejor, quién sabe, alguien que nos escuche, pongamos un ejemplo, cantándole un lunes santo al Cristo del Perdón, por poner un ejemplo de tanto, se anima y dice, oye, mira, que me ha encantado, que además soy de cerca, me puedo unir. Maravilloso. Este podcast lo ve, no sé si mucha o poca gente, pero la gente que lo ve es gente muy cofrade. Y hay muchos presidentes y hay muchos buenos cofrades que seguramente también tomen nota y Antonio y su campana pues vienen a hacer cosas aquí a Murcia. Estamos en julio y hace un calor que te pasmas. Yo siempre estoy muy agradecido a todo el mundo que pasa por aquí, pero a vosotros estoy especialmente agradecido porque como decíamos, es un día de semana, hemos tenido que cuadrar, el pobre Antonio lo hemos puesto a correr. Antonio, discúlpame. Nada. Pero la verdad que creo que ha quedado una cosa muy bonita, que hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho y estoy seguro que las personas que nos estén viendo han aprendido mucho y que esta es vuestra casa, que espero ver por aquí por lo menos una vez al año y, por supuesto, a lo largo de... No estaría mal, Fran, hacer un especial de Semana Santa. O sea que... Sí. Sí, o de Semana Santa. En verano que lo estamos haciendo Navidad. de días, pero cada mes, pero el resto estamos toda la semana. Claro. O sea, incluso con la cercanía de Todos los Santos, tampoco estaría mal. Es de nuestras fechas clave también, tanto para el Carmen de Rincón de Seca como para nosotros aquí en Beniel. Además, pues sí. Bien, también además tenemos la buena o la mala costumbre, según se vea, de que ese día a las 3 de la tarde sacamos, como se hacía antiguamente, a la Virgen del Carmen desde la parroquia y la llevamos rezando el rosario hasta el cementerio. Y allí la Virgen se queda durante la tarde hasta que ya una vez que ha caído el sol la gente empieza a irse. Entonces ya la recogemos y la devolvemos a la parroquia otra vez. Oye, pues con su santo escapulario, viva la Virgen del Carmen, la que baja al purgatorio los sábados en la tarde. Creo que no había un final mejor. Muchísimas gracias, chicos. A ti siempre, Fran. Hasta luego.